Wednesday extendió el universo y mitología de los Addams, y con un montón de criaturas y detalles nuevos vienen teorías tan lógicas como locas, y lo mejor de esto es que muchas apuntan a ser ciertas. Merlina tiene autismo, o eso nos dice la teoría más controversial y sonada entre los fans, y ciertamente Merlina podría entrar dentro de los parámetros del trastorno de espectro autista, ya que la vemos compartir ciertos comportamientos o actitudes con las personas que lo poseen. Lo vemos en su vestimenta, que destaca sobre los demás. Tiene problemas para relacionarse con otros y suele ser muy habilidosa a la hora de aprender algo nuevo que la obsesiona, como el cello, la esgrima o la arquería. Este es el tipo de teorías que podrían ser tan ciertas que necesitamos que algún productor lo confirme. Goody Addams es malvada. Goody era un antepasado de Wednesday que se comunica con ella a través de sus poderes. Pero, ¿por qué Morticia le advierte sobre Goody? Existe la teoría de que Goody buscaba poseer el cuerpo de Wednesday, y además, durante la serie vemos que Goody hace poco para salvar a los excluidos de su época. ¿Se supone que ella era su salvadora? Hubiese sido mejor pedirle ayuda a Dedos. Wednesday tiene poderes de regeneración gracias a Goody. Esto se cree debido a que luego de encontrarse con ella, Wednesday recibe un flechazo en el hombro y parece que la herida le dura muy poco. ¿Morticia es un vampiro o una bruja? Los orígenes de Morticia son un gran misterio, pero podemos ver que comparte similitudes con un vampiro, como su rostro pálido y sus ropajes oscuros. Y esta teoría no es nueva, lleva décadas. Desde la serie original de los 60s se ha especulado si Morticia es un vampiro o bien una bruja, ya que en la serie original la vimos realizar pociones en muchas ocasiones. ¿Qué chingados es Gómez? Si alguien genera más misterio que Morticia, es su esposo. Sabemos que ambos se conocieron en Evermore, pero ¿cómo llegó él ahí en primer lugar? Sospechamos de que Morticia es una vampira, pero Gómez solo es un humano. Algunas personas especulan que podría estar relacionado a Van Helsing por su habilidad con las armas. Otra teoría un poco más descabellada es que simplemente es un humano algo retorcido, y sus padres simplemente decidieron mandarlo a la academia porque lo veían como un loco. Morticia, la nueva directora de Nevermore. Con el final de la serie llegó la muerte prematura de la directora Wims, lo que nos hace preguntarnos, ¿quién llenará ese puesto? Y si vemos a los potenciales postulados, Morticia está encima de todos, ya que cumple con todos los requisitos, está familiarizada con la escuela y sin duda se preocupará por los estudiantes, porque entre ellos está su apreciada hija. ¿Merlina y Morticia son lo mismo? Sí, suena loco, pero existe una teoría que menciona que sus nombres son más que eso, y estos más bien serían un rango, madre e hija. Esta teoría apoya de que Morticia, antes de conocer a Gómez, se vestía muy similar a Wednesday. ¿Será que Wednesday va a sustituir a su madre en el futuro? Wednesday es caníbal. Se dice por el diálogo donde menciona que podría comer chicas exploradoras para el desayuno. Y es que en las películas de los 90s también pregunta por galletas hechas con niñas exploradoras reales. Esto ya es más una simple coincidencia. Wednesday y Enid son más que amigas. Y esto se dice por la preocupación que sienten la una por la otra desde el primer momento. Y aunque los intereses amorosos de Enid son únicamente chicos, puede ser que tan solo esté coqueteando con su compañera, y algunas personas incluso creen que los colores que utiliza Enid en su cabello es un simple guiño a la posible bisexualidad del personaje. Aunque esto no es oficial en la historia original, al menos ya son el mejor ship de la serie, después de Dedos y las cuchillas. Wednesday es gay. Aunque la serie coloque a Wednesday en un triángulo amoroso heterosexual, la vemos muy poco interesada en ambos chicos, y es que como tal, su sexualidad no se ha definido del todo dentro de la serie, por lo que es una teoría que se mantiene, e incluso se sustenta de la teoría que menciona que coquetea con Enid. Wednesday se quedará con Eugene, y es que toda la atención se la llevan los chicos más valientes, pero Eugene tuvo momentos más auténticos con Wednesday. Incluso, esta de verdad se preocupa por él, por lo que muchas personas creen que los otros chicos solo están desviando la atención del verdadero futuro del novio de Wednesday. Thornhill es en realidad una bruja.
La serie nos menciona mucho de las brujas, pero nunca vemos una bruja hecha y derecha, porque esta teoría dice que siempre la tuvimos frente a nosotros. Thornhill es capaz de usar magia, y sus botas rojas son una referencia al Mago de Oz, donde la bruja utilizaba zapatos rojos. La directora Wims es una Yeti, o al menos parte Yeti. No sabemos si su altura se debe a los cambiaformas, o podría ser parte Yeti. Es que además de su altura, también vemos que en su vestimenta siempre destaca el blanco y el peluche. Si nos apegamos a la lógica de la serie, ella usa referencias a su especie en la ropa. Largo es un cambiaformas. Aunque tuvimos muy poco de la familia Addams debido a que la atención se centra en Wednesday, sí tuvimos la aparición de Largo, el mayordomo silencioso. Y ya muchos teorizaron que en más de una ocasión fuimos engañados, y Largo realmente nunca estuvo ahí como tal. Además, su gran altura es muy similar a la de la directora Wims, la única cambiaformas que vimos a detalle. Comparte universo con otra serie, y de esto existen muchos hilos al respecto. Y es que las locaciones de Wednesday son sospechosamente muy similares a Gilmore Girls, una serie de drama de los 2000. Lo que sin duda sería curioso, debido a que los estilos de ambas series son muy distintos. Wednesday tiene una seria alergia a los colores, y es que está tan apegada al color negro que su uniforme es distinto. Quitó todos los colores de su lado de la habitación, pero puede que no sea una exageración. Esta alergia puede ser algo psicológico, y ella realmente siente dolor al estar cerca de los colores. El tío Lucas es una criatura nunca antes vista, y esto se dice porque sus poderes no entran dentro de las características de las criaturas que ya conocemos. ¿Es un humano con poderes o algo más? Wednesday odia a su madre, y esto es evidente desde el principio, pero vemos que no hay motivos para esto, ya que después se sustenta porque la colocó en Nevermore para vivir en una sombra según la propia Wednesday, pero su odio parece ser más viejo y profundo que eso. ¿Pericles tiene poderes? Si poco sabemos de la naturaleza de los poderes de Wednesday y su madre, menos sabemos del alcance que podría tener Pericles. ¿Podría ser que incluso tenga otros poderes distintos a los de un psíquico? Ya que en muchas escenas donde lo vemos, él se encuentra cerca del agua. ¿Podría pertenecer a las sirenas? Los estudiantes sin rostro y dedos están relacionados. Ambas criaturas poseen similitudes muy obvias. Son mudos y misteriosos. Algunos relacionan los movimientos de dedos con algunos gestos y personalidad de estos estudiantes, lo que por fin podría explicar el origen de Dedos. Dedos fue maldito por Morticia. Muchas personas especulan que la maldición de Dedos fue puesta por Morticia y que este incluso fue uno de sus múltiples pretendientes. Las sirenas son las verdaderas dueñas de Nevermore, porque sabemos que manipulan a otros a la perfección. Hasta sabemos que Bianca llegó ahí por manera de manipulación de su madre. Sabemos muy poco de la secta que tienen las sirenas, pero podrían ser quienes realmente mueven los hilos. El pueblo de Jericho está infestado de monstruos. Tan solo Tyler es el ejemplo perfecto de monstruos infiltrados en Jericho, y tiene sentido que este pueblo en realidad esté lleno de criaturas fantásticas al tener una estrecha relación con Nevermore y que solo trate de guardar las apariencias. Enid sufre de bipolaridad, y eso es por su temperamento tan cambiante, y es que cuando se encuentra molesta hasta se desquita violentamente contra lo que tiene cerca. Ajax es bisexual, y esto se habla por falta de interés en las indirectas, bien directas de Enid, pero en cambio habla muy bien de su amigo Xavier, denotando que lo estima muchísimo, pero podría ser más que mero compañerismo. Tyler y su padre siempre estuvieron conscientes de su maldición, y es que no existe alguna explicación a que por tantos años ninguno de los dos notara que había algo extraño en Tyler, y es que su padre se distancia mucho de él, como si algo le aterrara. Wednesday está fingiendo ser fría, dura y calculadora, ya que muchas veces en Nevermore la vemos tener miedo y hasta retrocede, algo muy distinto a la chica inexpresiva que conocemos desde los 60s. La extinción de los Yetis fue provocada, y es que sabemos muy poco de esta especie que se menciona que se extinguió, pero es algo muy poco creíble en una especie entera, especialmente si tuvieron la presencia en Nevermore, lo que indica que esta extinción fue provocada por otra especie. Lovecraft tiene su propia escuela como Nevermore,
Todo Nevermore, hasta el nombre, es una referencia al escritor de terror Edgar Allan Poe, lo que podría indicar que existen otros 2 autores de terror en este universo, y Lovecraft tenía que ser el siguiente en la lista. ¿Los dioses griegos son oficiales? Y es que si las gorgonas existen, significa que Medusa y otros dioses griegos existieron en este universo. Los estudiantes sin rostro no existen en realidad. Y es que Enid jamás los menciona cuando presenta otras facciones de la escuela, lo que podría convertirlos en fantasmas. Wednesday nunca quiso resolver ningún misterio, porque realmente por sí sola no logró ningún avance relevante, y siendo tan inteligente, solo pudo ser porque solo estaba buscando distraerse para no estar en la escuela. ¿Qué te parecen estas teorías? ¿Crees que alguna de estas pueda ser cierta?